temperatura y se incendia. Y puede ser que este foco de incendio produzca una pequeña explosión ahí adentro del tanque. No va a ser pequeña, porque todos los gases que se van a ir emanando va a generar un problema bastante grande. Entonces, tenemos que tener conocimiento de que puede llegar a pasar esto. Y sobre todo si las condiciones, si ya vemos que las condiciones de los materiales que hay ahí, por ejemplo, los materiales eléctricos no están en buenas condiciones, peor todavía. Entonces, de última digo, bueno, pero yo soy técnico en higiene y seguridad, no soy un electricista, no tengo conocimiento para poder determinar si va a andar en esas condiciones o no. Bueno, perfecto. Al menos voy a tener conocimiento de que puede llegar a pasar algo. Y listo que por cada programa máximo puede llegar a tener sin que me genere un problema. Y bueno, eso que le pidan a un técnico electromecánico o a un técnico electricista que le haga el cálculo o a un ingeniero, entonces ya viene firmado de que este prolongador puede soportar hasta la hormigonera. Ahora, cuando hay que trabajar con una soldadora, no va a soportar este prolongador. ¿Está? Pero ustedes tengan el conocimiento y no que se genere el incendio o la explosión y ustedes no sepan por qué ocurre eso. Eso sí tienen que tener el conocimiento y no tienen que dejar que pase, porque por ahí puede ser, como yo le dije, estamos trabajando en un edificio en donde el ambiente es abierto porque estamos edificándolo y bueno, sí, va a empezar a salir humo en el cable y listo. Está, va a aumentar un poquitito el consumo, pero resulta que la térmica no se dispara porque la térmica está preparada para un consumo más alto. Sí, puede pasar. Ahora bien, cuando estamos en un ambiente donde hay mezcla explosiva, esto puede ser extremadamente peligroso. ¿Está? Cuando hablo de extremadamente peligroso, estoy hablando de que si hasta uno está ahí, puede ser que la explosión que genere sea bastante grande. Si es explosión nada más, si es explosión seguida de fuego, y uno está dentro de uno de esos tanques de combustible, que eso pasó acá en en la planta YPF que tenemos desde mi casa acá, tengo más o menos 4 kilómetros, pasó eso, que estaban soldando adentro, estaban no soldando, amolando, y tuvo la amoladora no estaba, tenía problemas en los carbones y empezó a chispear la amoladora y generó una explosión. Entonces, también si hubiera tenido problemas en la parte... Acá, profe, pasó. ¿Cómo, Micaela? Que también acá pasó lo mismo en lo que es Río Turbio, con los mineros que quedaron encerrados. Justamente también la cinta transportadora del carbón empezó a generar fricción. En realidad, bueno, esto es distinto porque es fricción, no es electricidad, sí. Pero bueno, me acordé de eso también. En un ambiente explosivo así de tanta partícula en suspensión, generó el incendio y bueno, los pobres chicos quedaron encerrados porque se desorientaron por el mismo humo. Perfecto, ¿viste? Pero te quiero decir que en este caso, en la parte eléctrica acá, es más, cuando se empieza a quemar el cable, cuando primero empieza, si el consumo no es extremadamente alto, o mejor dicho, la circulación de corriente no te genera una temperatura alta, pero te genera una temperatura que sirve para que empiece el proceso de incendio, ¿está?
empieza a despedir gases, porque el cable son gases propiamente de la protección que tiene, y es extremadamente contaminante, no te deja ni respirar, es muy sofocante el humo que larga cuando se está por incendiar el cable. Entonces, vos lo podés ver, bueno, mejor, pero si no lo ves porque no está en el lugar, porque uno está trabajando a distancia, porque lo que fuera, porque acuérdate que uno está soldando también, la misma soldadora, cuando vos estás soldando, va emanando gases, entonces puede ser que te confunda el olor del gas de la soldadura con el olor del gas del material que le está levantando a temperatura para entrar en un proceso de ignición y poder generar el fuego. ¿Está claro? Igual en ese caso también la particularidad de ese accidente es que no se hizo o sea, no se realizó primero lo que es la liberación o el aireo, digamos, del mismo tanque, y haber hecho un estudio de BETEX, creo que es, de los Ajá, gases, sí, para ver qué condición se encontraba para poder ir a trabajar. sí, Porque así entiendo. como se prendió fuego, también se... Sí, sí, sí. El tema es lo siguiente, que como acordate que la emanación de gases se da en forma, en forma, ¿cómo que se dice? Cuando están de la parte de arriba empieza a emanar de la superficie que está tocando con el aire. De esa parte se empieza a emanar. Entonces vos por ahí tenés en algunos lugares material que fue quedando, está, y se tiene que ir evaporando, porque hay materiales que son más pesados, digamos. Tenés uno de los materiales más, no materiales, perdón, uno de los hidrocarburos que son mucho más volátiles, son las naftas, son mucho más volátiles. Pero después tenés el gasoil, que es un poquito más pesado. El Claro, se gasoil, mantiene en el piso. el gasoil tenés, parte del gasoil está mezclado en algunos lugares con un poquito de aceite. Entonces se te hace mucho más pesado todavía y te queda como humedecido la parte de abajo y empieza la liberación de la emanación del producto, y eso va saliendo de a poquito. Igual, perdón, ¿Sí? profe, que lo interrumpa. Sí, te escucho, Micaela. Igual, si hay un exceso, eh, no, perdón, que si también estaba pensando que si hay un exceso por ejemplo, en este caso, un combustible, que es el gas, eh, capaz no es tanta la energía que se realiza con la mola, por ejemplo, como para que se prenda fuego. También estaba pensando en eso, pero se ve que no. Bueno, acá pasó eso, hizo una explosión un tanque, ¿está claro? Acá explotó y se incendió el tanque, que estaban haciendo mantenimiento de ese tanque. Es lógico que, acordate que, viste como cuando vos tenés el tanque de combustible del auto, cuando está lleno, la capacidad de evaporación del líquido que está ahí adentro Claro, enorme. está en función del volumen que vos tenés. Si el volumen es relativamente poco porque tu tanque está lleno, la emanación de gases va a ser muy poca. Está bien, va a estar a presión, va a generar una pequeña presión. Ahora, cuando va disminuyendo el combustible líquido que vos tenés en el tanque, lo que queda del resto no es aire, es emanación de gases del propio combustible. ¿Estamos? Entonces,
llega un momento en el cual cuando prácticamente no tenés, lo más peligroso es prácticamente cuando no tenés nada de combustible en el tanque de combustible, porque el resto de lo que tenés ahí es gases que se fueron evaporando del combustible líquido que vos tenías. Ahora, cuando vos le volvés a llenar otra vez de combustible, parte de esos gases salen, pero parte que queda está por por el poco volumen que le va quedando, y porque va cambiando la presión, se va volviendo en estado líquido. Acordate que vos, cuando jugás con, este, cuando jugás con, tenés un punto en donde, en parte de ese punto, por variación de presión nomás, háganme acordar la próxima vez, para la próxima clase, bueno, tenemos mañana, voy a ver si lo consigo, que en un punto, en un solo punto, está de temperatura, pero que varía la presión. En el punto, tenés un solo punto que se llama el punto triple del agua, en donde tenés a la misma temperatura, pero por diferencia de presión tenés que va a estar en estado líquido, en estado sólido o en estado gaseoso. Pero que eso está en función de la presión, no de la temperatura. ¿Está? Entonces, acá en el tema del combustible, cuando el combustible está dentro del tanque, ¿está? Si tenés mucho más tanque, perdón, mucho más tanque, disculpe, si tenés mucho más líquido, parte de esa parte de vapor que vos tenés, se transforma en líquido porque no tenés espacio. Vas a estar trabajando con el combustible un poco, con el tanque un poco a presión, porque el tanque de combustible trabaja a presión. ¿Está? No es que no tiene. Vos abrís, destapás el tanque a presión y si vos prestás atención vas a ver el vapor que sale. ¿Está? Pero Igual ese es vapor diferente, igual hay que tener en cuenta el lugar en donde se hace. Me refiero a que allá en Formosa es distinto las temperaturas que hay acá. Sí, está Entonces por perfecto. ahí No me les confunda dan con puntos Formosa, yo soy del Chaco. Ah, del Chaco, perdón, profe. Sí, no me confunda, no me confunda. Ay, Pero, perdón, lo ofendí. prácticamente me ofendiste. Pero Perdón, el tema, perdón. no hay problema, Micaela. El tema es lo siguiente, que por esa diferencia de temperatura que tenemos, es lógico que acá se vaporiza mucho más rápido, ¿está claro? Pero amén de eso, si vos llenás el tanque de combustible, lo de vapor que no pudo salir, que normalmente cuando vos cargas ya empieza a salir algo de vapor, eso se transforma en estado líquido. Porque vos vas a estar trabajando a más presión. Entonces, a más presión lo convertís en un estado líquido. ¿Está claro? Ahora, si vos tenés más volumen, sí, parte de ese estado líquido se va a vaporizar. No queda otro. ¿Está claro? Entonces, en todo lo que es la parte, o donde hubo combustible, y vos ves que pasás por algunos lugares en donde yo la vez pasada me fui no, la vez pasada, fue no el año, a principio del año pasado, fui a la planta de YPF en San Lorenzo, un par de kilómetros yendo de acá, un par de kilómetros antes de llegar a Rosario. Y antes había una destilería. Y hay lugares en donde esa destilería dejó de funcionar hace como 15 años atrás, y vos ves que se vaporizó mucho de la parte líquida, pero no sé por qué quedó como algo muy espeso. Y eso de a poco se va vaporizando. Y el olor cuando vos pasabas por ahí era un olor a combustible terrible. Estaban viendo si podían hacer la limpieza como para que se pueda llegar a ocupar esa refinería de vuelta. Pero eso
sigue continuamente emanando gases. Entonces, en esto, como yo le decía, en donde hay combustible, tiene, amén de hacer el estudio, pero ese estudio, ¿para qué sirve? Para saber si la persona que va a entrar a trabajar ahí, porque el trabajo hay que hacerlo, está, si el trabajo hay que hacerlo, dice, bueno, perfecto, va a entrar con un equipo autónomo para trabajar dentro del tanque o no, pero cuando en el tanque, porque hay veces que para ventilar y sacar toda esa emanación de gases, le puede llevar mucho tiempo al tanque para que quede totalmente limpio. ¿Está claro? Entonces, puede ser un, un punto a considerar que no es que yo abro el tanque que puede llegar a tener, creo que habla de 30.000 metros cúbicos. Entonces son una enormidad, digamos, 30.000 metros cúbicos, una guasada del tanque. Y bueno, por ahí te puede llevar a que vos ventiles a lo mejor, no sé, meses. ¿Y qué hace mientras tanto? Entonces, vos decís, perfecto, quiero saber y a ver si entro con un equipo autónomo o no. Y después verificar si es posible trabajar en ese ambiente o no, o qué tipo de trabajo se puede hacer. A lo mejor no se usa herramienta eléctrica, que se usa herramienta neumática para esto, para lo otro. Entonces vos evitás de que esos carbones, si no están en buen estado, te puede generar una chispa grande, evitas eso. ¿Está? Seguimos entonces. Entonces, acá habla también de, bueno, esto es lo que habíamos visto, y acá habla, bueno, un cálculo, dice, me parece que esto es para ustedes, ya que me pidieron de hacer un cálculo. Un conductor de cobre tiene 10 metros de longitud y 2 milímetros cuadrados de sección, dice calcular la resistencia. Entonces, acá ya voy, el cobre dijimos que tiene una resistividad de 1,70, en realidad por ahí varía el valor de la resistencia. No es que varía el valor de la resistividad interna del cobre, porque ya es un valor fijo, sí del material, porque hay que ver si ese cobre con el que está hecho ese material es un cobre puro o tiene una pequeña aleación. ¿Está? Hay en algunos cables que se usa una pequeña aleación del cobre, pero si no estaría en 1,78 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Sería ese el valor. Entonces, ahí podemos llegar a hacer el cálculo para hallar el valor de la resistencia. Está acá, por ejemplo, muestra. En este caso toma 1,7, no 1,78 por 10 a la menos 8. Entonces habla de la solución, dice, bueno, 2 milímetros al cuadrado es igual a 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, en estos 10 metros que tiene el cable, con una sección de 2 milímetros, va a tener una resistencia de 0,085 ohm. ¿Está? Entonces, podemos llegar a determinar eso. ¿Y para qué nos importa saber esto? ¿O por qué queremos saber? Bueno, acá habla del otro, del que está acá abajo, que dice un hilo de micrón tiene 1 metro de longitud y su resistencia es de 10 ohm. Entonces dice calcular la sección. Sí, Una consulta, ¿de dónde saca el milímetros para pasar a metros? de la relación que vos tenés, la unidad. Habíamos visto, ¿se acuerdan la vez pasada, las unidades? ¿Está? Y de las unidades que tenemos de
determinadas variables físicas, dijimos que ¿cómo es? La unidad de la longitud era el metro. Ahora bien, vos pasás de metros, podés pasar como a valores múltiplos o a valores submúltiplos. En este caso, un valor submúltiplo, porque el milímetro es más chico. Vos decís, para pasar a el valor siguiente submúltiplo, tengo el metro, el valor siguiente submúltiplo es el decímetro. Entonces el decímetro es 1 por 10 a la menos 1, porque en realidad sería 0,1 metro. El centímetro es 1 por 10 a la menos 2. El milímetro es 1 por 10 a la menos 3. Pero ¿por qué acá hablamos de que la comparativa acá, o por qué yo paso de 2 milímetros igual a 2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados? Porque estamos hablando de metros cuadrados, entonces tengo que multiplicar, está 1 por 10 a la menos 3 por 1 a las 10 menos por 10 a la menos 3. Está que en realidad cuando hago una multiplicación tengo que sumar los exponentes. Por eso es que me va a quedar menos 3, 1 por 10 a la menos 3 por 1 a la 10 menos, por 10 a la menos 3 me va a quedar 1 por 10 a la menos 6, pero acá serían metros cuadrados. ¿Se entendió por qué? ¿De dónde saco ese menos 6? Sí, profe. Perfecto, listo. Sí. Bueno, estamos acá. Perdón. Bueno, entonces acá me da de que el valor que tiene el hilo este de nicromo en un metro de sección y de una resistencia de 10 ohm, va a tener una sección de 0,1 milímetros cuadrados. ¿Está? Entonces yo puedo ir viendo esto, puedo a través de la fórmula de la resistividad interna del cable, puedo llegar a determinar estos valores de resistencia. Dice calcular, en el otro caso dice calcular el valor de la resistencia de un cable de cobre, está de 1800 metros con una sección de 0,2 milímetros. 2,5 milímetros. Ya no estoy viendo bien a esta altura de la noche. Y acá habla de un alambre tiene 2 o 3 milímetros de diámetro de sección transversal y 150 metros de longitud. Su resistencia es de 3 ohm a 20 centímetros, a una temperatura de 20 grados centígrados. Dice, ¿cuál es su resistividad? Ahora enseguida vamos a sacarlo. Ahora bien, ¿por qué siempre estoy mencionando la resistencia? ¿Por qué siempre estoy mencionando como parámetro la temperatura? Porque el coeficiente de temperatura me va a hacer variar la resistencia interna de los conductores. ¿Está? Cuando tengo mayor temperatura, voy a tener mayor resistividad interna del cable. Entonces ahí ya no solo tengo que evaluar el valor de la resistividad interna, sino también el parámetro de temperatura externa. ¿Está? Porque si yo no considero eso, voy a tener un problema bastante grande. En el coeficiente de temperatura que yo voy tomando como parámetro, acá pasa, se hace como un círculo vicioso.
¿Por qué se incendia un cable? ¿Saben por qué? Me parece que todos quedaron ahí medio pensando. Porque levanta temperatura. Sí, pero ¿por qué levanta temperatura? ¿Por una sobrecarga? ¿Puede ser? Más o menos. Ahora bien, puede ser que para ese conductor sí puede haber un exceso de carga. Entonces, el sistema es así. Cuando yo tengo apenita, puede ser que haya un pequeño exceso de variación de temperatura. O estoy trabajando en el límite, estoy trabajando bien. Está, pero resulta que la temperatura externa en donde está el cable es muy alta. Entonces, cuando vamos a suponer acá en el Chaco, tenemos temperatura que te da en pleno sol 50, 52 grados, cuando te pones, y sobre todo cuando estás trabajando en lugar donde hay concentración de temperatura, como por ejemplo un hormigón armado, ¿está claro? La emisión de temperatura, el cuerpo, yo siempre comento que yo, eh, cuando pude tener idea de lo que calienta el asfalto acá en Resistencia, o acá en las ciudades acá en el norte del país, el asfalto en la época de calor nunca se enfría. Son las 7 de la mañana, o tocar el asfalto y sigue recaliente. Si vos te sacás la zapatilla y empezás a caminar, te quema la planta de los pies. ¿Está? Entonces, cuando pasa eso, y eso puede ser a las 7 de la mañana, es decir, la cantidad de calor que absorbió ese material es extremadamente grande, que cuando se termina el sol empieza a despedir calor, pero el ciclo, cuando vuelve a salir el sol, a ese material no le dio la posibilidad de despedir todo el calor que fue tomando durante el día. Entonces, termina hirviendo, ¿verdad? Termina con 65 grados más o menos, pisando los 70 grados, que a las 2, a las 1, 2 de la tarde tiene el asfalto. Está por esa concentración de calor. Lo mismo pasa con este material, con el cobre, o con cualquier elemento en donde cuando yo puedo subir la temperatura externa de ese cable, y cuando subo la temperatura a través de un sistema externo, ¿está? Por el día, propiamente dicho, lo que voy a hacer es modificar el valor del coeficiente de resistividad interna. Entonces, voy a producir de que ese elemento tenga más resistencia. Cuando tiene más resistencia, yo la vez pasada le dije el tema de la resistividad interna del cable, ¿está? En donde es como que uno está corriendo y cuando corre despide calor. Está rompiendo o está caminando, está pasando de un lugar a otro una persona y va despidiendo calor. En el cable, cuando el electrón va circulando de un punto a otro, también va despidiendo calor. Al despedir este calor, lo que está haciendo, está calentando el cable. Cuando le da la capacidad al cable para dispersar ese calor, perfecto, lo dispersa muy bien. Entonces el cable no se calienta. Pero acá yo puedo tener de que el cable tiene la capacidad de dispersar bien el calor que genera esa circulación de corriente, pero puede ser que por la temperatura externa levante mucho más la temperatura del cable, mente la resistividad interna del cable, y esto obligatoriamente hace de que ese cable no le dé la capacidad para disipar calor. Entonces se calienta el cable. Cuando se calienta el cable, sube más la resistividad interna del cable. Al aumentar la resistividad interna del cable,
tengo más alta resistencia en el cable. El electrón que va pasando tiene que hacer mucha más fuerza, despide mucho más calor, aumenta más la temperatura del cable. Al aumentar más la temperatura del cable, aumenta más el valor de la resistividad interna del cable. Al aumentar más el valor de la resistividad interna del cable, aumenta más el valor de la resistencia del cable. Entonces, los electrones tienen que hacer más fuerza para pasar, despiden mucho más calor, y así empieza en un círculo vicioso en donde la temperatura es extremadamente alta. Y esto hace que las protecciones se quemen. Pero entra en un círculo vicioso totalmente. Entonces, ya cuando entra en ese círculo vicioso, no sé si por ahí tienen la oportunidad ustedes, si tuvieron, y si no, busquen por ahí, cuando se quema un cable, pélenlo un poquitito más después de donde se quemó el cable y quedó pelado, pélenlo un poquitito y van a ver que si lo pelan medio largo, el cobre en una parte va a ser color cobre, y en el otro va a quedar un color violáceo, digamos. ¿Está claro? En ese lugar, ya el valor de la resistencia, ya el valor de la resistencia es la resistividad interna del cable. Entonces, ese cable ya varió su valor y automáticamente ese pedazo de cable no sirve, porque ya está otro valor de resistividad interna por un proceso de calentamiento que tuvo. Entonces, por eso hay que considerar mucho, sobre todo nosotros consideramos mucho, ¿no? Allá hay que ver el valor de temperatura o los rangos de temperatura con los cuales ustedes se mueven, pero si a usted le toca una obra venirse más al norte del país, sí o sí lo tienen que considerar, no se olviden ese punto de que la temperatura exterior me puede variar el valor de la resistividad interna del conductor. ¿Está? Es por eso que también acá y allá también, por allá ustedes consideran otra cosa, pero van a ver que los cables de línea de transmisión de energía, cuando van a ver que de poste a poste o de columna a columna, cuando tiene como está como caído el cable en algunos lugares. Ese no es que está caído el cable intencionalmente, no hace una pancita intencionalmente. Esa pancita está pensado para que cuando, normalmente nosotros lo vemos acá cuando hace calor, pero el día que hace frío ¿cómo? Cuando hace calor tiene el material se dilata, entonces tiene una dilatación y ese cable parece muy colgado, pero cuando hay baja temperatura, el material se contrae. Entonces, si ustedes pueden ver esa diferencia entre los dos puntos, van a ver que esa línea parece tirante, digamos. ¿Está? Entonces, no es que esa pancita se calculó mal o no lo tiraron bien, no, está en función de la variación de temperatura que tiene el ambiente, y esto hace de que el comportamiento de ese cable en un periodo quede totalmente tendido, y en otro periodo quede con una pancita. A ustedes le pasa al revés. El año pasado, parte de un tendido eléctrico que ustedes tenían, hubo unas noches de extremadamente frío, se congeló todo lo que es la parte de la humedad ambiente, se terminó congelando el cable, y el sobrepeso que generó
en estas líneas de alta tensión hizo que se cayera, no sé si fue en su zona, ahí en la provincia o ahí cerca, pero fue un tendal de varios kilómetros que tumbó todos los cables por el peso que tenía, porque se había congelado todo en el cable, se había congelado la humedad ambiente, es decir, el agua que había en el ambiente se congeló en el cable y esto hizo que tenga un peso de más de toda la estructura y la estructura colapsó. No sé si fue ahí en Río, ahí en Santa Cruz o fue en Río Negro, no me acuerdo en qué provincia fue. Bueno, seguimos. Entonces yo le decía que es importante tener el conocimiento, tener o saber el tema de la resistencia, perdón, la temperatura que me va a generar por o temperatura exterior o por la circulación de corriente en el tema de la por que me vaya a cambiar la temperatura por la circulación de corriente. Ahora bien, ¿por qué nosotros, o por qué nosotros acá ya empezamos a pedir el tema de tener sacar foto termográfica de los tableros? Ahí me va a estar diciendo cuál es el comportamiento que tiene el circuito eléctrico en función de las conexiones que se hicieron en los tableros. En algunos lugares pasa de que por el exceso de consumo o por un consumo normal, cuando las conexiones no están bien hechas, me va a empezar a levantar temperatura. Estas conexiones, cuando no están bien hechas, me genera una resistencia interna. Normalmente esto pasa en los lugares donde hago las conexiones, ¿tá? Entonces, cuando la resistencia empieza a variar en el punto de conexión, se incrementa, va a ser el lugar en donde me va a generar que ese levantamiento de temperatura sea acá a un tiempo no muy largo, un principio, y todo esto por una variación de resistencia, en este caso de contacto. Entonces, yo voy a tener un coeficiente de temperatura de la resistencia, y esto va a estar, el coeficiente, digamos, de esto, va a estar en función va a estar en función del cambio de temperatura que se va a ir dando en el conductor. Vuelvo a decir, esta temperatura puede ser por circulación de corriente, porque el cable no está preparado para que circule esa circulación de corriente y yo le estoy dando más corriente de la que puede soportar, o puede ser que este cambio de temperatura se dé por medio ambiente normal, pero tengo que considerarlo, porque me va a generar un cambio de resistividad interna en el cable. ¿Está? O sea, acá habla, por ejemplo, de un alambre de hierro, tiene una resistencia de 200 ohms a 20 grados centígrados. ¿Cuál sería su resistencia si se calienta? Está a 80 grados centígrados. Y acá habla de que yo puedo llegar a obtener, ¿tá? Y acá dice si alfa, si una variación es de porcentual de 0,005 grados centígrados. Entonces,
yo puedo llegar a obtener ese valor. Y fíjense, de 200 ohms, está a 20 grados, pasé a 60 ohms. ¿Está? Entonces, hay una variación de resistencia. ¿Mm? Cuando acá en este caso, y acá, la variación es de 60 ohms, entonces yo puedo decir que la variación o la resistencia a los 80 grados centígrados va a ser igual a la resistencia inicial más la variación de resistencia. La resistencia inicial era 200 ohms y acá la variación por diferencia de temperatura, que son 60 grados, se fue a 60 ohms. Entonces, ya a los 80 grados centígrados no tiene más 200 ohms, tiene 260. Esto me va a hacer de que consuma o de que en ese cable deba pasar menos intensidad de corriente porque tengo más resistencia interna. Entonces me va a estar limitando eso. Y que vuelvo a decir, la mayoría de los estudios se da un valor nominal de 20 grados centígrados. Es el valor nominal de temperatura que se da en los ensayos en laboratorio, 20 grados centígrados. Ahora bien, cuando estamos en el exterior, acá estamos en 57 grados, podemos llegar en algunos casos hasta los 60 grados, no al 80, pero a los 60 grados, podemos llegar así, en algunos días podemos llegar a tener. Eso significa que la variación interna del cable puede llegar a variar bastante. Puede ser un tema importante en todo lo que es la parte de instalación eléctrica. Si la resistencia conductora es de 100 ohm, acá habla de 100 ohm, a 20 grados centígrados y 116 ohm a 60, ¿cuál es el coeficiente de temperatura? Y acá habla de un coeficiente de temperatura. ¿Por qué? Porque cada elemento ya tiene un coeficiente de temperatura. Eso ya está estudiado. Te va a decir, el coeficiente es tal para tal tipo de material, para tal tipo de sección. Ya está estudiado eso. Y la resistencia a un cable, acá también habla de un ejemplo, y la resistencia de un alambre de aluminio a temperatura ambiente, 20 grados centígrados desde 100, acá habla de miliohm. ¿A qué temperatura aumentará la resistencia si se llega a 120 miliohm? Entonces acá me habla de ese cambio de temperatura que debo tener. ¿Está? Y habla de que va a ser 3,9 por 10 a la menos 3 grados centígrados. Es el coeficiente. Ahora bien, recién estábamos hablando de que esta variación de resistencia interna me va a generar algo en el cable. Cuando yo tengo una resistencia interna del cable y hago circular electrones de un punto A a un punto B, parte de estos electrones, yo le dije, cuando tienen que hacer un esfuerzo va despidiendo calor. Perfecto. Ahora bien, significa que parte de la energía que yo estoy llevando por ese cable, parte la pierdo en calor. Y a esto nosotros le llamamos cálculo de caída de tensión. ¿Qué significa esto? Que yo acá, es como, yo cuando estábamos hablando de la parte eléctrica, yo le hice una analogía con la parte hidráulica, no sé si se acuerdan, pero en este caso es exactamente lo mismo. Es como decir, yo de un lugar en donde tengo una canilla, quiero llevar agua por una manguera, y esta manguera tiene 200 metros, el agua que va a empezar a moverse desde la salida de la canilla hasta el final de la manguera, que tengo 200 metros, va a tener que hacer un esfuerzo de rozamiento interno dentro de la manguera para poder circular desde la canilla hasta donde termina la manguera. Entonces, parte de esa presión que yo tengo originalmente allá en la canilla, por esta circulación
por este rozamiento que va a tener internamente el agua para pasar desde la canilla hasta donde termina la manguera, me va a variar la presión, voy a tener menor presión del otro lado, a la salida de la manguera. Esto pasa exactamente lo mismo en el cable, significa que yo acá en mi tablero puedo llegar a tener 220 volt, está en las casas domiciliarias a nivel industrial, voy a estar hablando de 380 o de valores más altos, pero cuando tiro un cable que tiene una sección baja y amén de eso, tiene una distancia muy alta, es muy largo, esto me va a realizar de que en el extremo de ese cable yo tenga una caída de tensión, es decir, acá sale de 220 volt y allá tenga 200. Que esto pasa propiamente dicho, no sé si ustedes pueden, si por ahí tienen la posibilidad, verifiquen ahí en el mismo circuito, en el mismo lugar en donde ustedes viven, busquen, traten de medir la tensión que llega a su casa, vean ustedes a qué distancia están de la subestación y vean en otro lugar que esté más lejos que ustedes, si ustedes están cerca de la subestación, o si ustedes están muy lejos, busquen un lugar para medir más cerca y van a ver que ese cable que sale de la subestación y que recorre una determinada distancia, puede ser que a la salida de la subestación alguien esté viviendo y la tensión sea de 225 o 128 volt y que cuando llega allá a la última casa que está conectada a esa salida, capaz que llegue 205, 200 o a los 200 volt. ¿Estamos? Eso es el cálculo o es la caída de tensión. ¿Está? Les pido que apaguen su micrófono, por favor, para que no se mezcle con la clase. Entonces, ahí voy a tener una caída de tensión. Que yo le dije hoy, acá ya tengo caída, voy a empezar a tener caída o pérdida, digamos, uno en función de la distancia, que es lo que estamos viendo ahora, y en el otro caso era por la resistividad interna del cable. Entonces acá se mezclan dos cosas. Las dos cosas, digamos, aquí hay que considerar la sección del conductor y la longitud. ¿Está? Después cuando veamos ley de Ohm, que si, no sé, creería que vamos a llegar ahora, son 45, vamos a ir viendo por qué la relación de la caída de tensión existe, está, y cómo lo puedo relacionar posteriormente en mi circuito eléctrico. Entonces dice, introducción. La determinación reglamentaria de la sección de un cable consiste en calcular la sección mínima normalizada que establece simultáneamente tres condiciones. Criterio de intensidad máxima admisible o de calentamiento, que era lo que estábamos hablando. La temperatura del conductor del cable trabajando a plena carga, un régimen permanente, no deberá superar en ningún momento la temperatura máxima admisible del cable, eso te da la fábrica, de los materiales que se utilizan para la aislación del cable. Esta temperatura es específica en las normas particulares de los cables y suele ser, en algunos casos, está en algún tipo de cable, máximo 70 grados centígrados para lo que tienen aislación termoplástica y 90 grados centígrados para los cables que son de aislación termoestable. En realidad todos los PVC, la temperatura máxima admisible es de 70 grados centígrados, lo que nosotros usamos en la casa, digamos. ¿Está? O en cualquier instalación eléctrica. Criterio de la caída de tensión. Entonces, lo otro está por calentamiento y este es por caída de tensión. La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable y una caída de tensión o diferencia potencial entre las tensiones en el origen y el extremo de la canalización. Esta caída de tensión puede ser inferiores
a los límites marcados por el reglamento, está dice en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. Este criterio suele ser determinante cuando las líneas son de larga longitud, por ejemplo, en derivaciones individuales, que alimenten los últimos pisos, por ejemplo, de un edificio a cierta altura. Acá hay un edificio que tiene 30 pisos, 36 pisos, el edificio más grande que hay acá. Tiene más de 100 metros de altura. Desde el extremo, desde la planta baja, al último piso tiene, creo que el edificio total tiene 120 metros de altura, una cosa así. Eso significa que me va a producir una caída de tensión. Está en el cable. Entonces yo lo que tengo que considerar es que a lo mejor para los primeros pisos está bien trabajar con un determinado tipo de sección, pero para los últimos, por más que tenga el mismo consumo, tiene que tener otro tipo de sección de cable más grande para evitar que haya una diferencia potencial por longitud del cable. ¿Está? Esto le hago como comentario, pero uno en la instalación, cuando estamos en obra, sí tenemos que considerarlo. Decir, bueno, mira, estamos trabajando y necesitamos soldar, estamos en el 5.º piso. ¿Está? Y en este edificio de 36 pisos, en algún momento se iba trabajando arriba y necesita trabajo, estructura de cobre, pero de estructuras de hierro, soldar o hacer algo, y debían estar trabajando con máquina herramienta. Entonces sí necesitas tener idea de que esto puede pasar. Vuelvo a decir, ustedes no son los especialistas en hacer el cálculo, pero sí tienen que tener idea que esto pasa y lo tienen que pedir. Ahora, cuando viene algo que está certificado por alguien diciendo, sí, esta instalación está certificada y que se puede ocupar para esto, perfecto, que se haga responsable la persona que lo firmó. Pero no que ustedes no sepan de que esto pasa y se produzca un incendio. ¿Está? Entonces, o lo peor, puede ser que cuando se esté calentando el cable, puede pasar, sí puede pasar cuando el cable está yendo ya está llegando a una temperatura en donde es bastante alta y ya se empieza como a ablandar toda la aislación, se empieza a ablandar y ahí empieza de a poquito a despedir el olor de quemado. Pero si uno agarra en el momento que está totalmente flojo la aislación y con la mano, y seguramente los dos conductores le van a quedar en la mano, ¿está? Entonces, eso hay que considerar eso. Después está el criterio de la intensidad de cortocircuito. Esto es, dice, la temperatura que puede alcanzar un conductor como consecuencia de un cortocircuito o una sobreintensidad de corta duración no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta duración, es decir, para menos de 5 segundos, asignada a los materiales utilizados para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas particulares de los cables y en este caso, fíjense, 5 segundos suele ser de 160 grados. Esto para cortocircuito. Fíjense la temperatura que llega para cable con aislamiento termoplástico y de 100, 250 para los que tienen aislamiento termoestable. Este criterio, aunque es determinante en instalaciones de alta y media tensión, no lo es en instalaciones de baja tensión, ya que una parte de las protecciones de sobreintensidad limitan la duración de cortocircuito a tiempos muy breves
además de la impedancia de los cables, hasta el punto de cortocircuito, hasta que el punto de cortocircuito limitan la intensidad de cortocircuito. Entonces acá, esto lo que dice es que, bueno, para cortocircuito está en donde la duración es de hasta 5 segundos. En los sistemas domiciliarios o industriales donde se está trabajando a una tensión baja, esto puede ser de que no dure 5 segundos. ¿Se acuerdan? Creo que la vez pasada con ustedes fue, no, cuando estábamos dando todos los dos grupos, dijimos de que había como en las curvas. Después vamos a ver qué significan las curvas. Las curvas son la velocidad que tiene que actuar la llave térmica cuando se genera un cortocircuito. Entonces, eso me va a dar el tiempo. Y depende de cuál es o de cortocircuito o de sobrecarga. ¿Está? Entonces, normalmente las térmicas que se usan comunes están preparadas para que cuando hay un exceso de consumo por muy poco tiempo, porque el periodo es muy corto, como por ejemplo la marcha de un motor, en donde para motores menores a 5 HP está cuando la fuerza que tiene para hacer la fuerza de rotación del motor es muy alta, normalmente es prácticamente 10 veces el consumo que tiene el motor. Entonces, si el motor me consume 5 amperes, 10 veces estoy a 50 amperes. Y yo le pongo una llave de protección de 15 amperes. Entonces, ¿cómo soporta ese periodo de tiempo en el cual tengo que vencer esa fuerza de par motor para que gire? Y esa facilidad me da la llave térmica, en donde me dice, no, vamos a hacer lo siguiente. Cuando se te bandea un poco, pero por un tiempo muy pequeño, tu consumo, yo no me voy a disparar. Me disparo cuando pasa un periodo de tiempo prudencial, ya que tiene que arrancar tu motor. ¿Está? Entonces, acá habla de eso, acá dice para menos de 5 segundos. Y eso en realidad es mucho menos, nunca llega, no me acuerdo cuánto milisegundos son para que trabaje el arranque, la bomba. Bueno, y acá habla de los materiales, ¿está? Y habla de la resistividad, y el coeficiente de temperatura. ¿Se acuerdan que yo le dije hoy que el coeficiente de temperatura ya está en función de los materiales? Entonces tengo el valor de la resistividad, ¿está? Y del coeficiente de temperatura, y habla de los materiales o de los conductores más utilizados. Y acá habla, si ustedes prestan atención, dice el cobre, y en la primera columna dice Rho 20, es decir, a 20 grados. Entonces yo tengo que a 20 grados habíamos visto que era 0,018. En realidad era 17,8, ¿se acuerdan? O era 1,78, acá ya se puso 18 directamente. Pero a los 20 grados, a los 70 grados, fíjense cómo varía, ya es a los 70 grados, Rho 70 es de 0,021, ya de 18 me fui a 21, y a los 90 grados ya estoy con 0,23. Está 0,023 ohm por milímetro cuadrado sobre metro. Entonces,
El coeficiente que yo tengo de temperatura es de 0,00392, está grados centígrados a la -1. Entonces, yo así ya tengo los valores en el cual voy a saber la variación de resistencia interna de cada conductor. Y acá habla de las caídas de tensión que yo puedo llegar a tener. Fíjense, dice caída de tensión unitaria habla de la sección y kilómetro de cable, y esto habla para cable de 450 a 750 volt. Pero fíjense la diferencia. Vamos a suponer un cable de 1 milímetro a 40 grados, voy a tener una caída de tensión de 27 volt. Está bien, en 1 kilómetro, pero yo le puedo asegurar que desde la subestación que está, donde yo me alimento, hasta mi casa, bueno, en mi caso está más o menos, antes yo tenía la subestación a 5 cuadras, 5, 6. Vamos a suponer que en 6 cuadras, más los cruces de calle, más, y estábamos en 800 metros. Desde el punto de salida ya, ahora estoy tengo que hacer casi una cuadra en la esquina y media cuadra, estaría a 200 metros. Pero son 200 metros, esto me dice por kilómetro. Yo tengo que dividirlo por 5 para saber, para que decir, bueno, en 200 metros, ¿cuánto de caída de tensión tengo? Y fíjense acá, me da 40 grados, 60 grados, 70 grados. ¿Está? En donde de paso de 40 grados a 70, 40 grados, que son 27 volt, a 70 grados, que son 30 volt. Y eso que estoy en un cable de un milímetro. Ahora si voy a un cable de 0,5 milímetros, la caída de tensión es de 53 volt en 40 grados y de 60, prácticamente 60 volt a 70 grados centígrados. Es decir, ahí nomás ya perdí 6 volt en ese tramo. Perdón, cuando hablo de temperatura, pero en el tramo total pierdo 60 volt. ¿Está? Eso después vamos a ver, cuando hablemos de potencia, vamos a ver lo que significa esos 60 volt. ¿Está? Entonces acá habla de la caída de tensión, pero para cables que son de 0,6 a 1 kilovolt. ¿Está? Hay diferencia. Está en el caso anterior, por ejemplo, de un cable de 1,5 milímetros, en el caso anterior, acá 1,5 milímetros, sí, era de 18 grados y llegaba hasta 18 volt hasta 18,2 hasta 20,19. Y acá estamos, esto tiene la posibilidad de aguantar un poquitito más. Esto aguanta hasta 90, pero también tengo de 18 volt hasta 21. Ya esto me da la capacidad de que puedo llegar a tener, voy a aguantar más temperatura, pero sigo perdiendo más tensión en el tramo de 1 kilómetro. ¿Estamos? Y aunque ustedes no crean, por ahí, en una instalación, en una casa, desde el tablero general hasta por ahí el punto máximo en donde tengo consumo, y puedo llegar prácticamente a 60, 70, 80 metros. Aunque ustedes no lo crean, vean analicen la casa donde miren dónde está la pared, no es derecho, porque va de un punto a otro,
de donde yo tengo el último tomo, tengo el último foco colocado al tablero. No va derecho. Hace un circuito ahí donde cuando yo me pongo a analizar, y puede ser que haya 60 metros, 70 metros, y acá me dice por kilómetro. Pero si yo digo que tengo un cable de 1,5 milímetros, está y estoy a 60 grados centígrados, me cayó una diferencia potencial de 19 volts, significa que yo en ese tramito que yo pude, me puede generar una caída de tensión de 2 voltios, por ejemplo. ¿Está? Más o menos esa es la proporcionalidad que hay, pero tengo que considerar. Por eso le decía a él, hay que considerar cuando estoy trabajando en los pisos de allá arriba, estoy en el 10º piso, y digo, che, ¿cuántos metros de cable hay acá? Y capaz que en el 10º piso tengo 50 metros de cable, de altura nomás. Después tengo que pensar, y bueno, allá se están trabajando, del extremo hay otro 20 metros más, y de acá donde yo conecto hay otro 20 metros, y en definitiva estoy en 100 metros de un prolongador. ¿Está? Entonces ahí ya tengo que analizarlo de otra forma. Acá, dice el procedimiento de la caída, el procedimiento de cálculo de la sección del conductor utilizado en las tablas es muy simple, basta seguir este paso. Se calcula en primer lugar la caída de tensión unitaria reglamentaria admisible, máxima admisible, por unidad, que es volt por ampere por kilómetro. A continuación, para la temperatura de servicio máximo admisible del conductor y para el factor de potencia de la instalación, se escoge la sección del conductor cuya caída de tensión unitaria según la tabla sea inferior al valor reglamentario calculado. Finalmente se comprueba que para esa sección el conductor es capaz de soportar la intensidad prevista en función de sus condiciones de instalación. Si se requiere efectuar el cálculo con una segunda iteración, aplicando la temperatura real del conductor, puede continuarse el proceso de la siguiente forma. Se comprueba si la sección normalizada inferior es capaz y también es capaz de soportar la intensidad prevista en función de la condición de instalación. Si es así, se continúa con el siguiente paso. Entonces se hace el cálculo en función de la temperatura y la intensidad. Entonces se toma la temperatura inicial más la diferencia de temperatura máxima por la temperatura inicial por la intensidad de trabajo sobre la intensidad máxima al cuadrado. ¿Está? Yo le digo, esta fórmula no la van a ocupar, pero para que ustedes sepan de que existe para hallar un valor. Y acá habla de, esta tabla, habla de la intensidad corriente admisible para conductores aislados. Entonces, acá ya le está diciendo qué es lo que, por ejemplo, normalmente compran por ahí, que tienen la zapatilla, viene de 1,5 milímetros. Entonces yo ya sé la temperatura máxima admisible. Está. Acá me dice que, bueno, puedo llegar a 20 amperes, por ejemplo, con una zapatilla. Y 20 amperes me pongo a pensar, bueno, a ver, ¿qué consume 20 amperes? Eso es lo admisible máximo. No tenemos que llegar a 20 amperes. ¿Está? Pero bueno, y así vemos que acá tenemos, según la sección, vuelvo a decir, pero si yo a esto digo que, por ejemplo, tengo un prolongador de 1,5 milímetros, en donde tengo como máximo, puedo llegar a ocupar 20 amperes, pero resulta que
se está ocupando, tengo una distancia de 100, 150 metros de largo porque estoy trabajando allá arriba, está, y ahí tengo que entrar, mirá, bueno, hay que qué atención hay, como, y ahí ya puede ser que no me funcione. Vuelvo a decir, este cálculo, si quieren hacerlo, lo hacen ustedes para saber bien la tensión con la cual voy a llegar al extremo y qué potencia máxima puedo llegar a consumir, perdón, qué potencia máxima puedo llegar a consumir con esta instalación. Pero no le compete a ustedes, sí le compete tener conocimiento para pedir que alguien le haga el cálculo correspondiente. Bueno, hasta acá llegué con esto de resistividad. Son y cuarto ya. Vamos a cortar acá y mañana continuamos desde resistencia eléctrica. ¿Estamos? Bueno, Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. Cualquier consulta, mañana arrancamos con las consultas y después de eso, bueno, arrancamos con los temas. Ok, profe. Listo. Todos nos Muchas estamos gracias. viendo. Buenas profe. noches. Bueno, mañana. perfecto, buenas Nos vemos. noches. Chao, buenas Hasta noches. mañana. Profe, igual va a subir este material. Sí, ya lo subo. Me olvidé nomás hoy porque estuve complicado, pero ya lo subo. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches.